Amén. Dios les bendiga. Buenas tardes, donde quiera que se encuentren. Bueno, acá en Uruguay son las 5 de la tarde. Bueno, bendición de Dios para todos los que están conectados a este estudio de Apocalipsis y Daniel. Y bueno, justamente por incluir el libro de Daniel en esta materia, vamos a estar hoy estudiando el capítulo 9 del profeta Daniel, versículo 20. Pero antes vamos a estar orando al Señor, como siempre lo hacemos, para que el Espíritu Santo sea quien nos dirija en todas estas cosas. Amén. Siempre contar con la ayuda del Señor, que nos da sabiduría para poder discernir, interpretar, estudiar estos libros que son muy complejos, ¿no? Para poder aprender y, como siempre, repasando y viendo todas las cosas de estos acontecimientos finales, todas las cosas que han de suceder. Así que te pido que me acompañes a orar a nuestro Señor. Gloria a Dios, que ahí donde tú estás, en reverencia al Señor, cierra tus ojos y vamos a orar. Amén. Padre, te damos gracias por este momento, que podemos estar, Señor amado, para estudiar tu palabra, Señor, todos juntos, Señor, porque enseñando y aprendiendo hacemos tu voluntad, Señor, Padre, tratando siempre, Señor, de pensar, Señor, ¿cómo ha de ser, Señor, ese momento que tú vengas a buscar tu iglesia? Por eso, Señor Dios, estamos persuadidos de estas cosas que van a pasar, Señor. Por eso queremos estar alertas, Señor. Queremos estar alertas, Señor, sin descuidarnos, Señor, porque aquí en el libro de Apocalipsis, en el libro de Daniel, que componen esta materia, Señor amado, Padre, entendemos que las cosas fueron escritas con un propósito. Por eso, Señor amado, gracias por darnos entendimiento, Señor amado, Padre, una mente abierta a entender tu palabra, Señor, y guardarla en nuestro corazón y ponerla por obra. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, y gracias por tu Espíritu Santo que nos da la sabiduría e inteligencia espiritual. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, ahí en el capítulo 9 de Daniel, en el Antiguo Testamento, viene a ser el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y versículo 20. Acá, el capítulo 9, el subtítulo es Oración de Daniel por su pueblo. Daniel estaba allí en Babilonia y, bueno, él estaba, mejor dicho, estaba bajo el reinado de Darío. Estaba sacando la cuenta que el profeta Jeremías había hablado allí en el capítulo 25, que serían 70 años de cautiverio, y estaba llegando a su fin, y bueno, él puso su parte en orar. Amén. Por eso nosotros, ahora que estamos en los últimos tiempos esperando la venida de Cristo, tenemos que orar como en el Padre Nuestro dice: venga tu reino. Amén. Jesús no lo dijo por decir nada más, porque hemos de desear que venga el reino de Dios. Amén. Y aquí podemos ver que Daniel, para rectificar que había dicho Babilonia, acá dice en 9.1: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, o sea, sobre Babilonia, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y miren cómo hizo esa oración: volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Tremendo cómo se entregó Daniel a preguntarle a Dios a ver cuándo iba a ser la liberación.
a la liberación de su nación, de su pueblo. Y aquí podemos ver que en el versículo 20, porque él estaba orando, ¿no? Y en el versículo 20 dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Dios, de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Qué lindo, qué hermoso, ¿no? Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Acá pudimos ver que se destacan 7 semanas más 62 semanas. Y si sumamos, por supuesto, da 69. Y falta una que es la que se viene. La semana número 70 de Daniel, que puede empezar en cualquier momento, cuando la iglesia ya no esté sobre la tierra, como hemos nosotros tomado esa posición, mejor dicho, de pretribulacionistas, ¿no? Aunque respetamos, como dijimos, lo que son mesotribulacionistas y posttribulacionistas, pero como también dijimos, Jesús va a venir. Hay cosas que tratamos de entender, estudiar, los eruditos, los más versados en esto, nos transmiten las conclusiones a las cuales ellos han llegado. Pero tampoco es una afirmación 100%. Después vamos a ver que Daniel dijo: yo miré, mas no entendí. Y vieron la consagración de Daniel, ¿no? Oré en ayuno, como leímos acá. Él estuvo en oración, ruego, ayuno, silicio y ceniza. ¡Qué tremendo! Y acá, al final en Daniel, capítulo 12, versículo 8, dice: y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y eso que los ángeles ahí, los 2 ángeles estaban hablando con él. Y Daniel hubo cosas que no entendió. Entonces, lo que podemos entender, lo transmitimos. Amén, con mucho amor y esperando más que nada que estemos preparados. Amén, porque no sabemos el día. Quisieron los discípulos allí antes de la ascensión de Jesús, quisieron saber, y dijo: no les toca a ustedes, ni a sus propios discípulos. Entonces podemos ver que acá hoy vamos a estar con Apocalipsis 6 y 7, pero lo vamos a dividir como en 3 partes.
como en 3 partes, porque hay muchas cosas para hablar. Entonces hoy vamos a hablar de lo que es las 70 semanas de Daniel. La próxima clase, hoy estamos en la clase número 9, la próxima será los primeros 4 sellos, y la clase número 11, los 3 sellos restantes. Por eso siempre con detenimiento, lentamente, no apurarnos, porque tenemos que desmenuzar, tenemos que masticar, tenemos que ver bien cómo son estas cosas, porque eso nos pone en alerta. Y vamos a ver que, bueno, el capítulo 1 de Apocalipsis fue la introducción, ¿no? Fue la introducción y la visión que Juan tuvo de nuestro Señor. El capítulo 2 y 3, el mensaje a las 7 iglesias. El capítulo 4 se enfoca a Dios y su trono, ya lo hemos dado. Capítulo 5 se enfoca en el Cordero que fue inmolado. Y del 6 al 18, del capítulo 6 al 18, cubre los 7 años de la tribulación, de la gran tribulación. Así que podemos comparar lo que hay en todos esos capítulos, del 6 al 18, inclusive con Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Después estaremos con otros capítulos de Daniel, pero hoy estamos en el 9. Entonces podemos ver que en esa semana número 70, acá, versículo 27, dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces vamos a ver que está hablando del anticristo. Está hablando del anticristo. Cuando habla de semana, no está hablando de días, está hablando de 7 años. De 7 años. Y los tiempos difíciles que estamos viviendo en la gran tribulación serán peores, porque después vamos a ver cuando se abren los sellos, las plagas que han de haber, cuando suenan las trompetas también, y cuando las copas se derraman. Las 7 copas también. Es mucho lo que tenemos que hablar todavía. Los sellos, las trompetas y las copas. Los tiempos justamente difíciles se prestan para que surja alguien con una inteligencia, alguien superdotado, que pueda dar una solución a este mundo. Cada país ha tenido, por ejemplo, un ministro de Economía que ha encaminado el país a salir de la crisis. Nosotros acá en Uruguay tuvimos en el 2002 una crisis económica, y hubo un señor llamado Alejandro Achugarri que él dio la forma sin ser ministro, o creo que fue por un tiempo, si no me equivoco, fue asesor o integró el equipo. Ahí está. Entonces él dio la forma cómo salir de la crisis. Bueno, siguieron su consejo y Uruguay salió de la crisis. Él después no quiso nada con la política, ya partió a la eternidad, pero también podemos ver que en muchos países han surgido supuestos solucionadores de la crisis económica. Bueno, cuando la iglesia ya no esté acá, porque ahora vamos a ver que la iglesia ya no se nombra, recién aparece en el capítulo 19. Por eso ahora vamos a estudiar los 7 años de la gran tribulación. Ahora sí entramos a estudiar, no en la gran tribulación, a estudiar. Por ejemplo, en el siglo XX tuvimos a Hitler, en la Alemania de Hitler, que estaba devastada después de la Primera Guerra Mundial, y apareció este señor dando una aparente solución, pero también trajo consigo mucha muerte. Y se cree que 6 millones de judíos murieron bajo el gobierno de Hitler. También Stalin en Rusia, Lenin, Benito Mussolini en Italia. Bueno, muchos dictadores que ellos dieron la solución económica, pero los medios por los cuales usaron
fueron devastadores. Fueron devastadores. Ahora, en la gran tribulación, Hitler, Mussolini, todos aquellos que machacaron la humanidad y mucha gente murió, parecerán bondadosos al lado del anticristo. Miren qué tremendo. Ellos serán recordados como gente bondadosa que hicieron el bien. Porque este hombre acá nomás está diciendo: por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, que ya lo hemos citado, ¿no? Dice, por ejemplo, en el 2:3 de 2 de Tesalonicenses, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Miren lo que va a hacer: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y Dios está en letra mayúscula, está con la D mayúscula, ¿tá? Y no se queda ahí, porque va a tener un final también. Y entonces, versículo 8, se manifestará que el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigio mentiroso. Miren qué tremendo. El anticristo, el inicuo, el hijo de perdición, como lo dice Pablo allí a Tesalonicenses. Entonces, él entrará en la historia humana durante ese periodo de 7 años y va a proveer soluciones temporales, no duraderas, soluciones temporales a los problemas humanos. Problemas de la economía mundial, problemas de religión, problemas raciales, todo lo que hay ahora, las discriminaciones, el odio, el racismo, todo va a dar una aparente solución temporal a los problemas de la humanidad. Y la gente, miren, observen algo: los presidentes, los presidentes que están sobre las naciones, ¿no se los ha enjuiciado a muchos después de salir de la presidencia? Tal presidente acusado de corrupción. Y en los países de ustedes, nuestros, ha habido presidentes, vicepresidentes que han cuestionado su conducta. Pero otros, a pesar de su mala conducta y de su inmoralidad, igual son apoyados por la gente, porque la gente quiere solución, no quiere saber si la persona es mala o es buena, quiere la solución, quieren tener su vientre lleno. La verdad que la gente busca la solución a su problema. Ahora, si el presidente es corrupto o no, es un problema aparte, pero yo quiero que mi problema sea solucionado. Y pueden ver, si analizan los presidentes de las naciones, van a ver que igual tienen votos y apoyo de la población. Cuando alguien está ahogado, cualquier soga viene así, como anillo al dedo. Se está ahogando la persona y lo que venga se agarra. Entonces, cuando alguien da una solución, una aparente solución, la gente lo va a aclamar. Moneda única mundial, muchas cosas que ya se están planificando. El templo de Jerusalén, ya está todo el material para cuando sea el momento, sea levantado. Entonces acá podemos ver que las 70 semanas de Daniel, podemos ver que el ángel le dijo, Gabriel le dijo:
70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Está hablando de Israel, sobre tu pueblo. Versículo 24 del capítulo 9 de Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. No está hablando de la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios, ¿sí? Pero acá está hablando de Israel, tu pueblo, el pueblo de Daniel. Y podemos ver que hay 70 semanas, profecía de las 70 semanas. 70 por 7 son 490 años. Y vamos a ver que está dividido en 3 partes. El primer periodo habla de 7 semanas, que son 49 años. No hay una fecha exacta de cuando empieza la reconstrucción de Jerusalén. No hay una fecha exacta cuando reedifican Jerusalén, el templo y los muros. Termina alrededor del tiempo de Malaquías. Acá en el versículo 25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Ahí son los 49 años. El segundo periodo habla de 62 semanas. Acá en la segunda mitad del versículo 25, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces podemos ver que 62 semanas son 434 años, más los 49 suman 483. Desde el decreto de reconstruir hasta la venida del Mesías. Podemos ver que Ciro había sido profetizado en Isaías 150 años antes. Allí en el capítulo 45 de Isaías dice: encargo de Dios para Ciro. Ciro mi escogido, dice el Señor, por medio de Isaías. Y podemos ver que cuando termina Segunda de Crónicas, el último capítulo, el último trecho ahí, habla el decreto de Ciro. Y cuando empieza Esdras, también empieza con el decreto de Ciro. Por eso se cree que Esdras escribió Primera y Segunda de Crónicas, aunque no afirma. Pero lo que importa es que hubo un decreto que Ciro dijo: los que quieran puedan ir, vayan y reconstruyan Jerusalén, porque Dios se lo ordenó. Y Ciro, sin conocer, sintió eso de liberar a los judíos. Miren qué tremendo. Solo Dios, para tocar el corazón de un rey, de un imperio, del imperio medo-persa, para liberar a los cautivos. ¿Quién hace eso? Solo Dios, tocando el corazón de un rey. ¿Sí? Solo Dios. Solo Dios. Cuando Faraón en Egipto dejó ir al pueblo de Israel, después recapacitó y dijo: ¿qué es lo que hemos hecho? No, vamos a traerlos de vuelta. ¿Y qué pasó con Faraón? ¿Qué pasó con su ejército? Hasta hoy están sepultados en el Mar Rojo. Y hay una parte del Mar Rojo que no se puede ir en submarino. La gente que va a visitar allá va hasta cierta parte, más no puede ir. Y alguien que filmó a escondidas vio que habían carros, habían espadas, escudos de los egipcios. Las ruedas, ahí está la rueda de los carros. Porque claro, no pueden mostrar que fue cierto, entonces prohíben esa parte. Entonces podemos ver que acá está hablando de las 7 semanas más las 62, pero falta una, y esa será
la semana de la gran tribulación, los 7 años. Por eso dice, a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y leímos en Tesalonicenses, ¡ay, qué tremendo acá! Miren, aparte se está levantando contra Dios, ¿no? Contra el propio omnipotente, nuestro Dios altísimo, porque habla aquí tremendo, ¿no? Porque dice, miren el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Ah? Los judíos van a estar felices porque tienen su templo, están adorando a Dios, pero a los 3 años y medio rompe el pacto y exige adoración, porque dice, se levanta contra todo lo que se llama Dios. Está hablando de este hombre, ¿no? O es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y podemos ver que en el periodo que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en el año más o menos 150 antes de Cristo, Antíoco Epífanes, el rey sirio que dominaba sobre Palestina, entró al templo y sacrificó un cerdo en el altar. Contaminó el santuario. Y bueno, la historia de Judas Macabeo, que se levantaron, derrotaron al ejército invasor, bueno, toda esa historia. Pero lo que hizo Antíoco fue una muestra. Antíoco Epífanes 4 es una muestra, una pequeña muestra de lo que hará el anticristo. Entonces podemos ver que en esos 7 años de tribulación, el anticristo, la bestia que habla Daniel, después vamos a ver que Daniel habla de la bestia, gobierna al mundo. Y hay una aparente paz y seguridad. Paz y seguridad. También, según el Tesalonicenses, capítulo 5, a ver si estoy por acá, 5:3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Cuando ese hombre que prometerá una paz mundial, en los ejércitos se van a disolver, porque si hay paz, va a haber un nuevo orden mundial. En la gran tribulación habrá, ¿para qué va a haber ejércitos si no hay guerra? Si hay paz, será solamente fuerzas de contención, fuerzas de orden. Entonces cuando digan, bueno, ahora sí, ahora estamos en una paz, una seguridad tremenda. Ahora sí, este es el hombre indicado, este era el hombre que precisábamos. Sufrimos tanto y ahora estamos en paz. Hay prosperidad, estamos todos tranquilos, pero a los 3 años y medio rompe el pacto, porque ahí él exigirá adoración, y los judíos van a decir, no, solamente Yahvé, solamente Dios el Creador, ante él nos inclinamos. No, ahora yo soy su Dios, va a decir. Se opone a todo lo que sea culto a Dios y se sienta, como dice acá, se sienta y se hace, exige adoración. Se sienta en el templo exigiendo adoración. Acá es bien clarito lo que hemos leído. Dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Fue lo que quiso hacer Satanás cuando dijo, subiré a los lados del norte y seré semejante al Altísimo. Pero el lucero de la mañana fue
el lucero, Lucifer, fue echado del cielo. Cuanto más este hombre, que Jesús vendrá al final de la gran tribulación y con el espíritu de su boca matará al inicuo. Matará al inicuo. Entonces podemos ver que los primeros 3 años y medio hay paz y seguridad. Pero los 3 años y medio restantes será la gran tribulación. Por eso habla Daniel de 1260 días. Que si nosotros hacemos 360, porque en el calendario hebreo el año tiene 360 días. 360 por 3 más 180, que son 6 meses, da 1260 días. Equivalen a 42 meses. En esos 42 meses estarán los 2 testigos que luego vamos a estar estudiando también en el capítulo 11, versículo 2, dice: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. 42 meses. Y equivale a 1260 días. Después puedes sacar bien la cuenta, ¿no? Bien la cuenta. Así que muchos afirman, según los estudios, ¿no? Según los eruditos, que Dios arrebatará a su iglesia justo antes del comienzo de la gran tribulación. Por eso, después cuando estudiemos lo que les dije, los sellos, las trompetas, si no se ha convertido, busca al Señor, porque todo lo que va a pasar para los que se queden, Jesús viene a buscar su iglesia. Así que en el capítulo 9 de Daniel se mencionan a 3 gobernadores. Primero el Mesías, en el versículo 25. Habla del Mesías, el Mesías, nuestro Señor Jesús, el cual los judíos no lo recibieron. Luego dice, cuando en el versículo 26, porque decía: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Se quitó la vida a Jesús, pero Jesús resucitó. Bien. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Eso ocurrió en el año 70 después de Cristo. Jesús había, ¿se acuerdan?, profetizado la destrucción del templo. Cuando decían los discípulos: mira qué edificio, mira qué tremendo, se enorgullecían del templo. Dice: de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra. Y hoy lo que queda es el muro de los lamentos del templo de Jerusalén, donde justamente lamentan los judíos por haber rechazado y esperan también al Mesías que ha de venir. Por eso ellos, cuando venga el anticristo, la bestia, el hijo de pecado, y dé la solución, haga un pacto con Israel, ellos lo tomarán como el Mesías. Ese es el Mesías que había de venir. Por eso no querían a Jesús. Dijeron: no. El Mesías no es este. ¿Cómo va a venir el Mesías montado en un burrito? No. Si los generales romanos venían en sus caballos y tiraban pétalos de rosas y todo, cuando venían, entraban victoriosos. Y Jesús entra en un burrito a Jerusalén. No, ¿qué va a ser el Mesías este? Y cuando la multitud lo aclamaba: mira, hazlos callar. Y Jesús dijo: si estos se callan, las piedras clamarán. Amén. Entonces podemos ver que Tito, el general Tito, luego emperador de Roma, destruyó Jerusalén. Y por eso habla del príncipe que ha de venir.
Y el anticristo, después con la muchedumbre de las abominaciones, como dice acá, vendrá el desolador. Vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vamos a ver que entre versículos y versículos hay periodos de muchos años, pero ya cubre toda la historia de la humanidad. Por algo Daniel se puso ahí en oración y le fue concedido esa revelación. El espacio entre las semanas 69 y 70 incluye la mayoría del periodo de la iglesia. ¿Tá? Nosotros estamos viviendo entre la semana 69 y la semana 70, que puede empezar en cualquier momento. Amén. Los profetas no vieron el espacio entre la primera y la segunda venida de Cristo. Por eso ellos había esa confusión, pero había que escudriñar las escrituras, había gente preparada, los escribas le hacían preguntas a Jesús, los fariseos, los intérpretes de la ley le hacían preguntas, los fariseos, los saduceos, y Jesús les decía: ustedes saben cuándo va a llover, ustedes saben cuándo habrá sequía, saben discernir los tiempos, pero no saben discernir el tiempo. El Hijo de Dios está entre ustedes y ustedes no se dan cuenta, no saben que este es el tiempo. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y podemos ver que hay cosas que vamos a tener que usar la fe, creer por lo que está escrito acá. Daniel dijo: yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Versículo 9 del capítulo 2. Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Así que el que es, como dice acá en Apocalipsis, el último capítulo, el que es puro, purifíquese todavía, ¿no? Capítulo 22, el último capítulo de Apocalipsis, versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Por eso tenemos que estar con nuestras ropas limpias. Si hay arrugas, Señor, plánchame. Si hay suciedad, Señor, límpiame. Si hay pecado, Señor, yo quiero estar santificado. Yo quiero estar preparado todos los días. Porque tú puedes venir como ladrón en la noche, como está escrito en Mateo 24. Vamos rapidito a Mateo 24. Gloria a Dios por la hora que hoy creo que está pasando un poco lento. Estoy aprovechando, quiero aprovechar el tiempo. Capítulo 24 de Mateo, el primer evangelio del Nuevo Testamento. Capítulo 24, del 3 al 26, está hablando del tiempo del anticristo. Luego, anote por ahí, ¿verdad? Mateo 24, del versículo 3 al 26, está hablando del anticristo. La segunda venida de Cristo, la segunda venida después de la última semana, después de la gran tribulación. Versículos 27 al 31. ¿Por qué? Porque acá está hablando, dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre
viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahí lo ven. Pero en el arrebatamiento no vemos al Señor, porque justamente es algo de golpe. Es un zarpazo, ¿no? Nos arrebata la iglesia. Por eso la iglesia está preparada. Miren, versículo 36. 36 dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles, miren, ni a los ángeles del cielo se lo reveló. Cuanto más a Pedro, Pedro tremendo, ¿no? Miren, ni a los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, bueno, está todo ahí, ¿no? Y habla de los que estarán en el campo, 2 mujeres estarán muriendo. Pero en el versículo 42, miren la advertencia, mi querido hermano, hermana, amigo que me estás escuchando. Mira lo que dice el versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Está hablando de estos tiempos que estamos viviendo. Amén. Que estamos viviendo. Luego vamos a ver que en Apocalipsis Juan usa el método holístico, que va, no sigue el orden que a nosotros, los de acá de Occidente, nos gusta todo ordenadito, todo detalladito. No, van a ver que él habla de los 2 testigos, habla de los 144.000, habla de los sellos, después va, tanto está en el cielo como en la tierra, tanto adelante como atrás. Es el método holístico por el cual Juan escribe. Es el método oriental, el método del oriente, el método holístico. Nosotros usamos el método lineal. Y acá Mateo también escribe en este estilo. Mateo 24 está escrito en este estilo holístico. Entonces, por eso no sigue un orden. A nosotros nos gustaría, pero Mateo, hubieras escrito primero la destrucción de Jerusalén, después Mateo, hubieras escrito primero el arrebatamiento, después la destrucción de Jerusalén, porque podía ser en cualquier momento, después del ascenso de Cristo, y después la gran tribulación. Pero no, bueno, ellos escriben en otra forma y hay que interpretarlo. Así que al final de la brecha, de esos 7 años, el anticristo hará un pacto de 7 años, pero a la mitad de esos 3 años, de esos 7 años, comenzará la gran tribulación, y vamos a ver después todo lo que acarrea, todo lo que va a pasar. Miren, ya con las plagas de los sellos, ya da para convencerse, para entender. Capítulo 6, que están habla acá hasta el 6º sello. Ustedes pueden leer capítulo 6 de Apocalipsis, habla de 6 sellos, y luego sigue con los 144.000 sellados. Y en el capítulo 8, el 7º sello. ¿Por qué no habló de los 7 sellos? No lo sabemos, pero es el método de hablar, de escribir de Juan, el discípulo amado, la multitud vestida de ropas blancas. Bueno, después vamos a ver eso en las clases siguientes. Por eso, hoy estuvimos en Daniel, capítulo 9, versículo 24 al 27. Vieron que pocos versículos, pero enseñan grandes verdades, grandes periodos de años, de muchos años. Nosotros pensamos que es todo seguido, pero pasan muchas cosas entre un versículo y otro. Amén. La clase que viene estaremos con los primeros 4 sellos. No nos apuremos ya todos los sellos de golpe. No. Vamos a los 4 sellos, los otros jinetes, y el 5º y 6º sello,
y luego el séptimo sello. Vamos a ir dividiendo. Ruego me tengan paciencia porque es muy bueno y agradable estudiar detenidamente. No tenemos apuro. El apuro es prepararse, ¿no? Pero siempre estaremos estudiando. Amén, estudiando la palabra del Señor. Vamos a orar, Señor, agradeciendo este momento, amén, que Él nos dio para estudiar su palabra, para estudiar en este momento hermoso del día, para estar conectados, estudiando la palabra del Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por estas advertencias. Gracias, Señor, porque nos dices velad, porque no sabéis ni el día ni la hora que el Hijo del Hombre vendrá. Y ese es nuestro apuro. Esta es nuestra preocupación. Estar preparados. Estar preparados para el arrebatamiento, que será el próximo acontecimiento en la historia de la humanidad. Padre, gracias por tu Espíritu Santo que está con nosotros y nos impulsa a seguir adelante. Bendice a cada uno de mis hermanos, hermanas, amigos y amigas que se han conectado y los que luego se conectarán, para que tomen en cuenta estas cosas, porque tú hablaste, Señor. Padre, gracias por usarme como un instrumento para transmitir tu verdad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.